yesterday es una palabra en inglés que significa ayer. Es una palabra en inglés que significa ayer. Yesterday. Es una canción compuesta por... es una canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney. Algunos dicen que por Paul McCartney y John Lennon, no, es lo mismo, son los dos. El orden de los factores no altera el producto. Pero es una canción que seguramente algunos se acordarán de aquellas épocas. De hecho, la versión original fue grabada en el año 1965 para un álbum llamado Help del grupo Los Beatles. Se publicó el 6 de agosto del 65 y se grabó entre junio y julio del 65, allí en Londres, en los estudios EMI. Y la versión esta de Yesterday es una balada melancólica, diga conmigo, una balada melancólica, de unos 2 minutos y 3 segundos, es bien cortita la canción, que supuso una de las primeras composiciones oficiales de los Beatles, ¿sí? Donde un solo integrante grababa, ¿sí? En este caso la cantaba Paul McCartney. Bueno, lo que expresa esta balada melancólica, Yesterday, es algo que casi cualquier persona ha experimentado en su vida. Ayer todo era felicidad. Ayer todo estaba bien. Hoy, ¿sí? Si usted ve la letra de la canción, ya la leí en español, es como que ayer todo estaba bien, ayer había amor, ayer era feliz. ¿Sí? La razón amorosa es un poco secundaria, es como que hoy las cosas no me van bien y ayer todo estaba bien. Por eso se llama Yesterday. Y la melodía es una melodía incluso un poco triste. De hecho, le pedí a Dani si me podía poner un poquitito la melodía, a ver, para los que no la conocen, sobre todo los más jóvenes. ¿Se acuerda de la melodía? Sí, la conoce. Bien. No la vamos a tocar con el piano. No. Ya suficiente con escucharla una vez, me voy a repartir una cuchara y nos cortamos toda la vena acá. Ya vieron que es media triste la melodía, ¿verdad? A pesar de eso, para muchos expertos en la música, no le quiero preguntar, aquí está Nancy, está Juanpi, que son profesionales en la música. Para muchos expertos en la música es una obra de arte exquisita, musicalmente. Sin embargo, es una obra de arte que apuesta mucho a la melancolía. Según el libro Guinness, ¿sí? de los récords, es una de las canciones que más versiones tiene en la historia de la música. De hecho, la pusimos ahora en la versión de André Rieu, el violinista. ¿Sí? Es una de las canciones que más versiones tienen y que en el siglo XX fue interpretada, escuche bien, cerca de 7 millones de veces. 7 millones de veces se interpretó al menos este canto, esta canción. Ahora usted va a entender por qué le doy todos estos datos. Además, a pesar de que los datos de las discográficas y las editoriales se disparan, se sabe que hasta el año 2015 habían aportado, hasta el 2015, a su autor, a Paul McCartney, solo a Paul McCartney le había aportado casi 490 millones de euros de ingresos por derechos de autor. ¿Qué le quiero decir con todo esto? ¿Qué gran negocio es la melancolía? ¿No se te ocurre una de esas a vos? A vos tampoco. Ay. ¿Qué gran negocio es la melancolía? Y hoy quiero hablarte de eso. No quiero denostar la canción. Cada quien le puede gustar la música que le guste, pero hoy quiero meditar en el consejo de la palabra de Dios acerca de la importancia de tener una actitud correcta respecto al pasado, al presente y al futuro. Porque de ello depende nuestro accionar en los planes de Dios. De tener una correcta actitud hacia el pasado, el presente y el futuro.
Y la palabra de Dios es muy sabia. De hecho, Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, lo voy a leer en por lo menos 4 versiones. Dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Se lo dice alguien muy melancólico. Yo soy una persona, mi esposa a veces se enoja conmigo, pero yo soy medio... Pero me doy cuenta en la palabra del Señor que no está bien esto. De hecho dice, la versión de la palabra de Dios para todos dice, no es inteligente preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor. Diga conmigo, no es inteligente. Ya vieron que a veces nos ponemos melancólicos y pareciera que todo lo que pasó antes era mejor que lo que vivimos hoy. Dice la Nueva Biblia Viva, dice, no digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. No sabes si en verdad lo fue. La Nueva Versión Internacional dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Creo que nos queda bien claro al ver cada versión de la Biblia que Dios conoce el corazón del hombre. Porque usted y yo somos creación de Dios, ¿verdad? Y Dios conoce nuestro corazón y conoce la tendencia del corazón del hombre. Y por eso nos deja este consejo en su palabra. Eclesiastés es el libro de un hombre sabio que si usted lee Proverbios y Eclesiastés, y si realmente aplicáramos Proverbios y Eclesiastés en cada área de nuestra vida, viviríamos muy bien, porque Eclesiastés y Proverbios son 2 libros de la palabra de Dios que son consejos prácticos, muy prácticos algunos, de un hombre sabio que vio la vida y que a través del Espíritu Santo pudo plasmar un montón de consejos de cómo caminar en esta tierra. Y Dios conoce el corazón del hombre, Dios sabe. Esta pregunta acerca del pasado es casi una constante porque es una regla en el ser humano que me encuentro que a veces a mí me pasa y que a muchos nos pasa, como que añoramos los tiempos pasados porque esos sí eran buenos, porque ahí sí las cosas, qué lindo que era, hacíamos esto, la economía estaba mejor y te acordás y los cristianos, me acuerdo de aquellos cultos del pasado, de aquellas canciones del pasado, de aquellas cosas del pasado. Y hay algunas acciones que este sentimiento de nostalgia nos hace hacer. Mire, le voy a decir algunas acciones que este sentimiento de nostalgia produce en nosotros. Primero, la comparación pasado-presente. Dígame si no es así. Comparamos el pasado con el presente y pareciera que nunca el presente le llega al pasado. Nunca el presente le llega a la altura del pasado. Añoranza por rehacer cosas del pasado. Ay, cómo me encantaría volver a hacer eso que hacíamos antes. Cómo me encantaría volver a hacer esas salidas que hacíamos antes. Algunas cosas no, yo hay algunas cosas de mi adolescencia que digo no lo quiero volver a hacer. Salir de campamento en una carpa no lo quiero volver a hacer. Me doy cuenta que si me duermo en una carpa ahora estoy 3 días mal. Me duele el ciático y todo. Pero cuántas cosas se ríe David, aquellos campamentos, no. Hay algunas cosas que no, pero cuántas veces nos agarra la añoranza por hacer cosas que hacíamos antes. Y a veces no estamos hablando hace 30 años atrás, a veces son cosas que hacíamos hace 2, 3 años atrás. Antes de la pandemia hacíamos esto, hacíamos lo otro. O la iglesia, qué lindo que... Ay, hace años atrás en la iglesia era más lindo que ahora. Y no hablo solamente de los cultos, y te acordás, y esto, y el otro, y aquello. Y empieza una añoranza. Nos lleva a repetir patrones de conducta. Yo sé que a veces había cosas que eran muy lindas, pero los tiempos cambian. No hace mucho le tuve que decir a alguien, los tiempos cambian. Y hay cosas que antes hacíamos que hoy no haces. Y bueno, los tiempos cambiaron. ¿Sí me explico? A veces nos agarra el repetir patrones de conducta de antes, ¿no? Entonces de repente, cuando llegan los 40 años, le pasa muchas veces a los hombres, llegan los 40 años y queremos comprarnos la moto de vuelta y usted sabe, ¿no?
No quiero decir como se dice acá porque es medio grosero. En México se le dice chavorruco. O sea, chavo es joven y ruco se le dice a los viejos. Entonces, te volvés un chavorruco. No quiero decirlo de acá porque suena feo. Como le dicen, ¿no? Cuando con cierta edad vos decís, ahora se quiere... ¿Y no le pasa a usted que a veces hay gente que pareciera que quiere volver a tener como 20 años y se viste como a los 20, quiere volverse como a los 20? ¿Y cómo se ve? Sí. Pero ¿sabe en dónde radica eso? Es que pareciera chistoso, pero en realidad es un problema del corazón del hombre. Por eso el sabio Eclesiastés decía, nunca te preguntes por qué el pasado fue mejor que el presente. Porque no vas a ser sabio si te haces esa pregunta. Y a veces nos pasa que cuanto más grande me pongo es peor. Ahora vemos esta actitud de aferrarnos o engancharnos al pasado cuando aún la vemos cuando el pasado no fue bueno. Porque uno dice, bueno, si tuviste un mal pasado, bueno, vamos a la inversa. O sea, hay gente que añora aquel lindo pasado, pero hay cuánta gente se engancha a su feo pasado y no puede salir de su feo pasado. Porque la actitud, ojo, no es que, bueno, pastor, usted porque tal vez pasó una buena adolescencia, una buena niñez. Es que yo he visto esta actitud en gente que no ha tenido un buen pasado también. Tal vez no fue un buen pasado, pero vivimos en una sociedad, la sociedad argentina vive mucho del pasado. Y no me voy a meter otra vez en política, pero el otro día estaba viendo un debate y hablaban el 90% del tiempo del debate ese que vi, se la pasaron tirándose cosas del pasado y hablando muy poco de lo que va a pasar en el futuro. Oiga, el pasado ya pasó. No, que vos fuiste esto y el otro fue el otro. Y no, y que hiciste esto y que vos estabas... Y no sé si le pasa a usted que a veces pareciera que todo el tiempo estamos hablando de los 70, de los 80, de esto, de aquello, de lo otro. ¿Y el futuro? ¿Sí me explico? Bueno, la iglesia tiene que aprender a mirar hacia adelante. Sí me explico. ¿Por qué? Porque le voy a mostrar tres cosas referentes a este tema. Primero, el pasado como un ancla negativa. Yo hace un par de meses les hablé del ancla, pero cuando le hablaba del ancla, hace un mes y pico atrás, hablaba de una ancla positiva. Pero ahora le voy a hablar de una ancla negativa. El ancla positiva es la esperanza que mira hacia adelante. Pero esta es una ancla negativa. Anclarnos al pasado va a detener nuestro crecimiento y progreso en Dios. Así como la esperanza es un ancla positiva, la nostalgia, la mala nostalgia, es un ancla negativa. ¿Por qué? Porque va a detener tu crecimiento y tu progreso en Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 3. El pueblo de Israel, esto es cuando Dios envía el maná. El pueblo de Israel se quejaba por todo en el desierto. Y dice que le dijo a Moisés y a Aarón, o sea, a los líderes, les dijeron, ojalá el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos hasta quedar satisfechos. Pero ustedes nos han traído hasta diga conmigo, desierto para matarnos de hambre. Este presente, nada que ver con aquel pasado. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Este presente no tiene nada que ver con aquel pasado. Qué lindo que era aquel pasado, pero este presente es un desastre. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando nos distraemos con el pasado, terminamos quitándole fuerzas, o sea, debilitando tal vez nuestros esfuerzos en el presente. Eso hacían los israelitas. A veces Moisés, en lugar de guiar a un pueblo, Moisés tenía que andar arreando un pueblo, o lo tenía que agarrar vio como la mula terca, y uno tiene que andar ahí jalándole a la mula terca. ¿Por qué? Porque la mula todo el tiempo quería ir para atrás, la mula, y ahí lo vemos a Moisés tratando de jalar a un pueblo que estaba como una mula terca que quería volver hacia atrás. Esa añoranza por Egipto lo que hacía era, que tenía esta gente, era debilitar los esfuerzos que se hacían en el presente. Dios tuvo mucha misericordia realmente de ellos. Si yo hubiera sido Dios, no sé lo que hubiera hecho con ellos ahí.
Todo el tiempo querían volver al pasado. No tengo tiempo hoy para leerte otras escrituras, pero esta gente todo el tiempo quería volver hacia atrás. Y la vida del Hijo de Dios, familia, está en marcha. Diga conmigo, en marcha. En movimiento. O sea, usted y yo, o sea, tenemos un Dios dinámico, no tenemos un Dios estático. Dios no es un viejito sentado en un trono con la barba blanca que está ahí, sí, todo el viejito, y que no se levanta mucho el trono porque le duele el ciático, y ahí está. Y no, Dios es un Dios dinámico. Jesús decía, yo veo a mi Padre trabajar y yo trabajo. Yo veo a mi Padre hacer y yo hago. Él es un Dios que se mueve, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, está llamada a estar en marcha, en movimiento constante. No puede la iglesia quedarse estancada en la historia, porque la iglesia es llamada a avanzar. No podemos quedarnos estancados en la historia, sea buena o sea mala, porque hay linda historia y hay fea historia, porque todos tenemos historia buena y historia mala, pero no podemos quedarnos en la historia. Me explico este día. No nos podemos quedar en la historia. ¿Por qué? Porque si no nos va a detener, es un ancla negativa. Proverbios 4:18 dice, el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento. Diga conmigo, en aumento. O sea, Dios ha hecho cosas lindas contigo antes. Bueno, te voy a decir algo, las que vienen son mejores. ¿Puedes creerlo? No voy a demeritar, ahora voy a hablarte de otras dos aristas con respecto al pasado, o sea, te voy a hablar de dos aristas más, pero la primera arista es cuidado, porque el pasado puede ser un ancla negativa en tu vida. Dios te llamó a más. La segunda arista que veo respecto al pasado es que puede ser un testimonio que impulsa. Una cosa es el pasado cuando tiene que ver con el ancla que nos detiene, que nos estanca, pero puede ser un testimonio que te impulsa, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer respecto al pasado es tomar la memoria histórica del obrar de Dios en mi vida. O sea, ¿qué es la memoria histórica del obrar de Dios? Yo me acuerdo cuando Dios me libró de esto. Yo me acuerdo cuando yo no tenía esperanza. Dios me sanó de este cáncer. Dios me sanó de esto. Dios me libró de aquello, de aquel accidente, de aquella situación en mi vida. Bueno, ¿por qué vuelvo atrás? Porque tomo la memoria histórica como un elemento importante para avanzar. O sea, gloria a Dios por lo que hizo. Eso tiene que ser tu impulso para lo que viene. ¿Sí me explico? Salmo 78, versículos 6 y 7. Mire, presta atención lo que dice aquí. Respecto al pueblo de Israel, dice, para que estos a su vez les enseñaran a sus hijos, aún a los que estaban por nacer. De este modo sus leyes se transmiten de generación en generación. Versículo 7. Así, cada generación ha podido obedecer sus leyes y poner nuevamente su esperanza en Dios y no olvidarse de sus gloriosos milagros. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a contar, a hablar, a enseñar a las nuevas generaciones a obedecer y a servir al mismo Dios. ¿Por qué? Porque fue el Dios milagroso del pasado, que es el Dios milagroso que te va a ayudar en tu futuro. Entonces, para mí, el pasado, la memoria histórica del obrar de Dios en mi vida, me impulsa a mirar hacia adelante. El salmista, realmente este salmo no es de David, es de Asaf, uno de los músicos principales. Y Asaf entendía de parte de Dios que recordar y publicar las obras del pasado era importante para confirmar la fe de las nuevas generaciones. O sea, mira, nosotros pasamos esto, o sea, obedecí a Dios, porque mira, cuando yo pasé por esta situación, yo obedecí a Dios, yo me acerqué al Señor, yo busqué al Señor y el Señor hizo esto. Y hijo, hija, el mismo Dios que me usó en esto, que me salvó de esto, que me libró de esto, es el mismo Dios que te va a librar a vos. ¿Sí me explico? Obedecelo, buscalo. ¿Por qué? Porque te puedo dar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Por eso es tan importante el testimonio. Yo hace una semana le hablaba del Gadareno. El Gadareno salió a contar su testimonio. La memoria histórica del obrar de Dios.
O sea, todo, confirmar la fe de la nueva generación tenía un objeto que era mirar al futuro. Yo no es que quiero tomar la nueva generación para decirle, no, cuidado, no. La nueva generación, yo le cuento las obras de Dios del pasado para que miren al futuro y para que tengan como objeto cumplir con lo que Dios tiene para ellos en su futuro. Afirmar su fe. ¿Estamos aquí? En el Nuevo Testamento vemos a Pablo hablarle a un joven ministro, a un joven hijo espiritual que se llamaba Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 1:5, y le dice, me acuerdo de tu fe sincera. ¿Sí? Me acuerdo, diga conmigo, me acuerdo. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. O sea, la fe que tu abuela tenía y tu madre tenía, te la transmitieron a vos. Y yo me acuerdo de esa fe y yo sé que esa fe sigue firme en tu vida. Es la fe que tenían tus abuelos, es la fe que tenía tu madre. Pero es la fe tuya ahora, porque de nada sirve que la fe de mi abuela y la fe de mi madre no sea la misma fe que yo tengo hoy. ¿Sí me explico? No vas a vivir de la fe de tu abuela, no vas a vivir de la fe de tu madre, necesitas vivir de tu propia fe. ¿Sí me explico? No podemos vivir de la fe de nuestros abuelos y de nuestros padres. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le contamos el testimonio del obrar de Dios a nuestra familia. ¿Por qué? Para que las nuevas generaciones se afirmen en la fe. Por eso es tan importante. Yo creo, mire, si bien creemos en el libre albedrío, yo soy alguien que siempre le dice, de hecho ustedes, los que me conocen, saben que más de una vez cuando yo voy a orar por alguien, yo digo, la única salida es que esta persona tome una decisión sabia, porque yo puedo orar, reprender, ungirlo con aceite, con vinagre, con salsa alioli, o sea, con lo que usted quiera, lo unjo con salsa tabasco si quiere. Si la persona no toma una buena decisión, o sea, yo creo en el libre albedrío, pero si bien creemos en el libre albedrío, tenemos que tener cuidado con una frase que he escuchado en muchos padres cristianos. Escúcheme bien, yo he escuchado esto en muchos padres, sobre todo padres de adolescentes, y la escuché hace un tiempo atrás y veo los resultados y digo, parece que no agarran la onda. Tengamos cuidado de no caer en el falso concepto de que, bueno, ahora ellos que vean lo que hacen, ellos que tomen su decisión. Escúchame, cuando tienes 11, 12 años, ¿qué decisión? Vos venís acá y hacés lo que yo te digo, punto. Ah, no, pero estás violentando los derechos del niño. O sea, dentro de 5 años hablamos. Yo se lo decía, me acuerdo mi madre, que estuvo hace poco aquí. Un día le dije, no voy más a la iglesia. A que no sabe dónde estaba el domingo. No quiero saber nada con ir a la reunión de jóvenes porque son así. A que no sabe dónde andaba el sábado. Hoy se lo agradezco. Usted le iba a decir a Alicia eso. La primer cachetada que volaba, no sabe usted lo que era. Era un ventilador, en estéreo. Usted dirá, no, es un hombre socialmente traumado, nah. Yo le doy gracias a Dios. Sonará medio antiguo. Yo creo en el libre albedrío, es cierto. Pero si bien creo en el libre albedrío, tengo cuidado de no caer en el falso concepto que ellos hagan lo que les parece. No. Yo le transmito a mis hijos lo bueno del pasado, porque yo creo en su futuro. Si usted cree en el futuro de Dios para sus hijos, usted va a tener que actuar desde ahora. No espere a que sus hijos un día se peguen un palo y recién ahí a ver si vienen a Dios. No, actúe desde hoy, desde que son niños. Tráigalos a la casa de Dios, involúcrelos en la casa de Dios, involúcrelos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana tal vez no espere a que se pegue un palo. No es necesario. Si se tiene que pegar un palo, se lo va a pegar, pero usted no sea pasivo en ese sentido. Lo bueno de Dios en el pasado debería de ser solo un impulso que nos ayude a avanzar. Si no, se vuelve una carga. Escuche bien, si lo bueno de Dios del pasado no es un impulso en tu vida, entonces va a ser un ancla, una carga. De veras. Ya no hablo de la juventud del chavorruco, no, ahora estoy hablando de aquellos que tienen algunos años en los caminos de Dios. Lo bueno de Dios del pasado, si no te es un impulso para que mires el futuro, entonces es un ancla que te detiene.
O es un ancla o es un impulso. ¿Sí me explico? No todo lo viejo es malo por ser viejo, o lo nuevo es bueno solo por ser nuevo. No. No todo lo viejo es malo por ser viejo. A veces lo viejo es malo si te ancla. ¿Estamos aquí? Tercera arista respecto al pasado. Y esta es preciosa. El mismo Dios del pasado es el Dios de hoy y es el Dios de siempre. Hebreos, usted conoce el libro de Hebreos, es un libro que tiene como objetivo, el libro de Hebreos fue escrito para hacerle ver a los cristianos hebreos, porque si usted se pone en el contexto del libro de Hebreos, usted se dará cuenta que es un libro escrito a gente que toda la vida estuvo en una religión estructurada con las leyes, las normas. Entonces, el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, que no se sabe exactamente quién es, algunos piensan que fue Pablo, yo podría pensar por algunas cosas que fue Pablo, pero no lo sé, realmente no se sabe, ni lo voy a descubrir tampoco ahora, no se preocupe. Pero el autor de Hebreos tenía como objetivo hacerle ver a esta gente que Cristo es superior a la ley de Moisés, que Cristo es superior a su pasado. Porque el pasado de estos hebreos eran todo lo que tenía que ver con la ley y los profetas. Y el autor de Hebreos le tenía que hacer ver eso. Cristo es superior. Cristo es mejor. Y su autor, entre toda esa carta, declara, yo creo que tal vez debe ser de los versículos más cortos, si no el más corto de Hebreos. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, cuando estabas en la ley, en aquellas cosas, Jesucristo ya era. Y hoy Jesucristo es. Y mañana Jesucristo seguirá siendo el mismo. Y es tremendo esto, porque para nosotros hoy vemos que en el pasado Jesús fue suficiente, porque murió en la cruz una vez y para siempre por tus pecados. No va a volver a morir en la cruz, la obra de la cruz ya fue hecha. Nosotros estamos de este lado de la obra de la cruz. Y si ves el Jesucristo de ayer, es Jesucristo en el pasado murió en la cruz por ti. Y tan tremendo es que como es el mismo, en el presente Jesús es suficiente porque es tu abogado e intercede por ti. O sea, si tú te arrepientes de tus pecados y los traes a Jesús, entonces Jesús, que es tu abogado delante de Dios, cuando viene el diablo a decir, me lo voy a llevar conmigo a a esta persona, me lo voy a llevar conmigo por todo lo que hizo, Jesús dice, momentito, yo ya pagué por los pecados de él, y está intercediendo por ti y te da una esperanza y te dice, acá nadie se lleva al infierno a nadie. Nancy un día vino, se arrepintió de sus pecados, camina conmigo y yo pongo la cara por ella porque el pago de sus pecados lo pagué yo en la cruz. Hoy Jesús está intercediendo a tu favor. ¿Sí me explico? Es el mismo de ayer. Hoy. Y no solamente es suficiente en tu presente, pero Jesús es suficiente para tu futuro. Jesús un día va a volver. Va a volver por nosotros y vamos a reinar con Él por la eternidad. Jesucristo es el mismo. Y quiero decirte que las circunstancias han cambiado, los gobiernos humanos cambian. Hoy estás en la izquierda, mañana a la derecha, pasado el centro de acá, el centro de allá, lo que usted quiera. Las circunstancias van a cambiar, los gobiernos humanos cambian, muchas cosas cambian, pero Jesús no cambia. Jesús es el mismo. Por eso yo me puedo parar y decirle a usted, yo no sé quién va a ser el próximo ministro de Economía y si va a hacer las cosas bien o va a hacer las cosas mal. Y la verdad, no es que no me importa porque soy indolente. La verdad, creo que mi vida al menos no depende de lo que Él haga. Depende del Dios fiel, que fue fiel conmigo en el pasado, que es fiel hoy en el presente y que va a ser fiel en el futuro. ¿Cuántas veces más le digo a mi esposa, ¿cuándo te faltó algo? ¿Cuándo estuvimos abajo de un puente? Nunca. No va a pasar. Y si pasa solo porque Dios quiere que pase, porque algo tratará en uno, pero si no, no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo que me proveyó ayer, que me provee hoy y que me proveerá mañana. Es el mismo que me cuidó ayer, me cuida hoy y me cuidará mañana. Ese es el Dios que tenemos. Nuestro hoy es diferente que nuestro ayer, pero Cristo es el mismo y lo va a seguir siendo. Amén.
Así que termino con un consejo este día. Un consejo a tomar. 2 escrituras más voy a leer. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, ¿sí?, o Dios a través del profeta Isaías realmente, así como Dios a través del autor de Hebreos les hablaba de Jesucristo, Dios a través del profeta Isaías decía en el capítulo 43, versículos 18 y 19, les da un consejo. Les dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Versículo 19, yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Extraigo de este pasaje que mirar mucho el pasado no te deja ver lo que viene. Mirar tanto el pasado y dale gloria a Dios por los testimonios del pasado. Yo le vuelvo a repetir. Los que viajan conmigo a Azul dicen que tengo que cambiar la música, pues me encantan los himnos. Pero el otro día le puse una canción que la vamos a empezar a cantar, ¿sí?, que es nuevita, nuevita, nuevita. Y decimos amén. Sí, a veces el ritmo moderno a veces no se nos da, ¿vio? Los que estamos acostumbrados a los himnos, ¿no? El fraseo a veces no se nos da. Pero a veces mirar tanto el pasado no te deja ver lo que viene. Por eso dice, dejen de pensar en el pasado, no porque menosprecien el pasado, pero yo voy a hacer algo nuevo y lo estoy empezando a hacer. Y si ustedes siguen ahí, recuerden y pensando y recordando con la mente en el pasado, Dios va a hacer algo nuevo y a vos se te va a pasar por acá. ¿Por qué? Porque estás entretenido con el pasado. ¿Me explico? Por eso no podés entretenerte con el pasado. El apóstol Pablo, también Dios a través del apóstol Pablo, enseña algo que puede marcar diferencias en nosotros y a través nuestro. Escuche bien esto. Filipenses 3, escritura muy conocida. Versículo 13 y 14. Dice, hermanos, está hablando del premio, del llamamiento. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Está hablando de lo que él tenía que alcanzar. Más bien, diga conmigo, una cosa hago. ¿Cuántas? Usted va a decir, no, son 2. Yo le voy a decir, no, es una. No, pero son 2 cosas, no. En una misma acción él hace eso. Una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando. ¿Sabe lo que hacía él? Avanzaba. Esa es la cosa que hacía. ¿Y sabe cómo avanzaba? Soltando el pasado y mirando el futuro. Y avanzaba. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Él en el mismo acto de avanzar, para poder avanzar reconocía que tenía que dejar el pasado atrás y extenderse hacia el futuro. ¿Y qué es el futuro? Lo que Dios te está llamando a que hagas de aquí en adelante. Por eso yo sé, usted dice, bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Ya empiezo a orar por el nombre de su amigo? Hoy empieza a orar por el nombre de su amigo. Eso está en su futuro. Pero pastor, ¿por qué? A mí no me gusta misión amigo. Bueno, evangelice a alguien. Si no le gusta este sistema, no hay ningún problema. Predíquele a alguien de Cristo. Ahí está su futuro. Déjese usar por Dios. ¿Sí me explico? Crea en lo que Dios va a hacer. Mire hacia el futuro, porque Dios tiene muchas cosas en el futuro para usted. Ahora, es difícil avanzar al futuro si sigo clavado a mi pasado. No, pastor, lo que pasa es que yo no sé si puedo predicarle a alguien porque yo esto, porque el otro, porque a mí me pasó y que porque qué sé yo. Suelte el pasado. Porque si usted se deja atar por el pasado, esa va a ser un ancla que no le va a dejar avanzar. Y créame, Dios, desde el año pasado, ¿sabe cómo se llamó el congreso del año pasado? Avancemos. Y mire, a veces para avanzar hay que soltar. Yo este año lo aprendí mucho. Hay que soltar, a veces hay que soltar personas, cosas, a veces hay que soltar para avanzar. Pero escúcheme bien.
avance. Una sola cosa hago. Dejando esto y extendiéndome hacia el otro, avanzo. Gracias, Señor, por el pasado. Pero el pasado y tu fidelidad en el pasado fue el impulso que hoy me lleva a extenderme hacia mi futuro. En toda área de su vida. Si usted se queda con que, mira, cuando yo en el negocio hacía esto, cuando yo hacía las cosas de esta manera, me iba así, y ahora, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ahora Dios también tal vez te cambió tu actividad, Dios te cambió tu manera de hacer las cosas, Dios te cambió eso. Bueno, hay un avance para vos. Deja el pasado atrás, ya está. Gloria a Dios por el pasado. Y denle gracias a Dios, porque el Dios que estuvo contigo en aquellos gloriosos momentos es el mismo hoy y va a ser el mismo mañana. Por eso no te ancles a eso. Ya está haciendo algo nuevo. De hecho, ya está haciendo algo nuevo. Miren, no sé cómo explicárselo. Ayer cuando leí algunas de estas escrituras, yo decía, Señor, ¿cómo se los explico? Porque ni yo sé cómo me lo explico a mí mismo. Ya hay algo nuevo que está pasando. Yo no sé si usted se da cuenta, yo lo siento en el mundo espiritual, no sé cómo explicárselo. Ya hay algo nuevo que Dios está haciendo. No miremos el pasado, aún no miremos al MBI Mar del Plata de hace años atrás. Ya ese no es más. Miremos el futuro, porque Dios está haciendo cosas nuevas. Que el futuro nos encuentre preparados para tomar lo que Dios quiere. No dejemos de tener ánimo. Pongamos empeño en lo que hacemos hoy para engrandecer el nombre de Cristo. Pongamos empeño en llegar con el Evangelio a toda criatura. Y Dios nos va a dar un futuro promisorio. Avance sin pensar en yesterday. Deje de pensar en yesterday. Porque hay un tomorrow. ¿Sabe qué significa tomorrow? Mañana.